Bueno, muy buenos días para todos, casi mediodías. En principio quisiera agradecer a la universidad por convocar mi participación en estas jornadas, felicitarlos a ustedes por el patrono. Y también, bueno, agradecer por supuesto a Javier por el enlace a que esto sea posible y por supuesto también a la participación de todos ustedes. En un momento pensé que cuando se iban para atrás era para que no se visualice de que alguien se estuviera durmiendo, sí, que hubiese sido una buena estrategia, sobre todo si uno considera un poco cómo se titula la ponencia, ¿no? Pero bueno, por suerte Javier me ha salvado de esta situación y ha recalculado rápidamente. Así que les agradezco que hayan tenido la voluntad por lo menos de estar a partir de la cuarta fila, así que gracias. Bien. Vamos a tocar un tema que no va a ser de un tema de alta tecnología como la ponencia que hemos visto anteriormente, o la primera de ellas, no tan novedosa como el tema de hoy que, bueno, que inunda de alguna u otra manera todo el ambiente de la fisioterapia, como es la punción seca. Vamos a tocar un tema un poco más, y no se asusten por esto, más de índole filosófico, ¿no? Imagínense que ya por la tonada la mayoría de ustedes sabrán mi procedencia, ¿no? Un argentino que no hable de filosofía no es argentino, ¿cierto? Entonces, haciendo un poco honor a esta popularidad, voy a recurrir un poco a un tema que, si bien toca un tema filosófico, creo que toca un tema importantísimo para todos los fisioterapeutas y sobre todo para todos los futuros fisioterapeutas que están en una etapa inicial y que muchas veces están buscando aquella diana, ¿no? con demasiado entusiasmo y se pierden muchas cosas en el camino y hace que cuando lleguemos realmente a obtener ese preciado título y empezar a actuar como verdaderos profesionales, entremos en una naturalización, en una normalización de determinados patrones establecidos durante la actividad académica que hacen que prácticamente seamos autómatas de directrices establecidas en el proceso de formación. Ahora se los traduzco al castellano, ¿ok? Así que no se preocupen. Otra cosa que también se me había olvidado, bueno, que se me estaba olvidando decir es, bueno, felicitar a las mujeres presentes y a las no presentes por el Día Internacional y decirles también, por otro lado, listo, aquí acabo la ponencia. Y decirles también que de alguna u otra manera este título también se podría ver con esta palabra, ¿no? Con la palabra de construcción, podríamos haber titulado la ponencia como la deconstrucción de la posición de la mujer en la actualidad, ¿no? Perfectamente podría encajar porque precisamente el discurso va un poco en esa línea, ¿no? Intentar revisar, ¿no? las formas de conocimiento que tenemos acerca de ciertos conceptos y los por qué nos llegan a nosotros de determinada manera, que hace que la ejecutemos también de determinada otra. Bien, fíjense, vamos a, en inicio, intentar definir, ¿no? lo que es la palabra de construcción, que probablemente de ese título fuera seguramente la palabra más rara, ¿no? que ustedes probablemente hayan detectado, que es la palabra de construcción. Fíjense, hay un filósofo bastante conocido en la filosofía moderna que es Jacques Derrida, ¿no? que es un poco quien establece como definición y como y da los argumentos de la importancia de comprender la deconstrucción, y podríamos decir que la deconstrucción se encarga de revisar conceptos con la intención de descubrir el proceso histórico y cultural que subyace a ellos. ¿Por qué tocar este tema? ¿Por qué esta temática tan poco digerible, ¿no? Sobre todo por el ámbito estudiantado, donde todo es vertiginoso, donde todo tiene que atraer desde el punto de vista visual, etcétera, etcétera? Bueno, porque precisamente al deconstruir, sobre todo el fenómeno del dolor, podemos identificar, ¿sí? ciertas cosas que automatizan nuestra interpretación y nuestro comportamiento terapéutico sin que nosotros nos vayamos dando cuenta del por qué lo hacemos, ¿sí? Es decir, para todos nosotros, probablemente la biología, ¿sí? sería el paradigma fundamental para entender procesos como el dolor. Y nadie discute probablemente esa situación. O sea, la pregunta es, ¿la biología es quien en realidad nos pone más próximo a la realidad de un paciente? ¿Sí? Esa es la forma en la cual nosotros nos acercamos claramente a interpretar la realidad tal y como es. ¿O hay otros argumentos que pudieran aproximarnos de mejor manera o más objetivamente a la interpretación de la realidad? Fíjense,
nosotros tenemos quizás, fisioterapeutas, 3 formas, ¿no?, de apropiarnos del conocimiento en relación al dolor. Una probablemente tenga que ver con el saber popular, ¿sí? Nosotros no aprendemos acerca del dolor desde la nada, sino que nuestro contexto, nuestro entorno social, cultural, poco a poco nos va mostrando, nos va ofreciendo una forma de entender el proceso doloroso, ¿de acuerdo? Nadie de nosotros entendemos, por ejemplo, el dolor como en las sociedades orientales. A nadie de nosotros se nos ocurriría, ¿sí?, prestarnos para que nos anestesien con una aguja así de larga, ¿sí?, con una anestesia prácticamente segmentaria clavada en la planta del pie. ¿Sí? Si hay algún voluntario, por favor, anótese con los coordinadores que tenemos un proyecto de investigación en esa línea. ¿Sí? A ninguno de nosotros se nos ocurriría. Sin embargo, en Oriente, parte de la biomedicina, ¿sí?, o parte de lo que sería la medicina tradicional china, anestesia, ¿sí?, un cuadrante del cuerpo con el solo hecho de clavar una aguja en la planta del pie. ¿Bien? Pero claro, ¿eso dónde puede estar, ese resultado dónde se puede obtener? En un contexto, ¿no?, como es el de Oriente, en donde el individuo que se ha sometido a esa práctica haya nacido y haya absorbido la cultura en relación al dolor de una manera determinada. No somos nosotros los de Occidente, ¿sí? Por otro lado, también tenemos una forma de apropiarnos del conocimiento acerca del dolor por la propia experiencia, ¿sí? Todos de alguna u otra manera hemos nacido en relación al dolor, en relación a un estímulo que potencialmente puede ser doloroso. ¿De acuerdo? Entonces nosotros también lo que hacemos de alguna manera es apropiarnos del conocimiento del dolor por nuestras propias experiencias, ¿sí? Y experiencias muy válidas. Fíjense, yo les cuento una anécdota. Yo hasta los 25 años tuve muy fuerte dolor a nivel lumbar, pero muy fuerte, ¿eh? Me dediqué al deporte hasta los 20, ¿sí?, y me apareció un dolor muy, muy terrible, finalizada mi actividad deportiva, que perduró por más allá de los 5 o 6 años. ¿Sí? Una lumbalgia que con características sacroiliacas y demás. Yo aprendí muchísimo de esa experiencia. ¿Sí? Cuando pude acoplar el conocimiento académico a mi experiencia, ¿sí?, se potenció muchísimo la interpretación de cara a poder razonar clínicamente sobre un paciente. Es decir, nosotros no construimos solamente nuestro saber, nuestro conocimiento a partir del conocimiento académico. ¿Sí? Todo lo que podamos adquirir en este contexto, en el contexto universitario, probablemente sea muy importante, probablemente nos ayude muchísimo a clarificar determinados aspectos, pero el conocimiento acerca del dolor al menos va a sustentarse por lo menos en este trípode, ¿no? En cuanto al conocimiento popular, en cuanto a la experiencia propia y sin duda en cuanto al saber académico. ¿De acuerdo? Fíjense, yo les pongo un ejemplo en relación a la experiencia propia, ¿no? Cuando somos muy pequeñinos, yo tengo un hijo de 1 año y 2 meses que está empezando a caminar, ¿no? Y hay algo prototípico, ¿no?, en ese comportamiento cuando los niños empiezan a andar. ¿Cuál es ese comportamiento? Van andando, de repente se caen, ¿sí? ¿Cuál es la primera reacción que tiene ese niño cuando se cae y se golpea? ¿Qué hace? ¿Busca a quién? Una referencia, ¿verdad? ¿A quién busca? Al quien está presente en ese momento. Supongamos que fuera la madre, ¿sí? Y aquí voy a hacer una paradoja, ¿no?, porque acabo de felicitar al ambiente femenino y ahora voy a hacer una pequeña crítica, pero puede ser el padre tranquilamente, ¿no? Y aparece esta cara. ¿Qué creen que ustedes, cuál es la reacción primera de ese niño al ver una cara como esta, ¿no?, en donde expresa claramente una angustia, una preocupación, una alarma? ¿El niño va a pasar de esa situación sin más o probablemente qué obtengamos como resultado? Esta cara, ¿no? ¿Qué hace el niño? Busca una referencia. Bien, esa es probablemente uno de los primeros episodios que esa criatura vive en relación a la experiencia propia del dolor. ¿Y bajo quién la va a referenciar? Bajo la persona que tiene a su lado, que está midiendo el peligro de esa situación. ¿Sí? ¿Cuál es la situación primera? Esta. ¿Cuál es la otra posibilidad? La supermamá, ¿no? La supermamá que le dice, hijo, te vas a caer 1 y 1000 veces. Levántate porque es algo normal. De esta manera vas a aprender a andar. ¿Bien? La situación es completamente distinta probablemente. Yo lo puedo experimentar diariamente con mi hijo. Cuando mi hijo se cae, busco una referencia tanto del padre o de la madre, nosotros conteniendo muchas veces la naturaleza propia de ir a acudir a sus demandas. ¿Sí? ¿Qué termina pasando? Que dependiendo de nuestra referencia, lo que nosotros expresemos, la respuesta del niño es completamente distinta. De esta manera, vuelvo a utilizar la palabra construcción,
es como nosotros construimos nuestro vínculo con el dolor. Nuestro vínculo con los estímulos, en este caso, mecánicos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo muy presente. Cuando ustedes sean fisioterapeutas, no solamente van a utilizar el saber académico, van a utilizar también la experiencia propia para poder ponerse en la piel del paciente e interpretarlo desde ese lugar. Otra de las cosas que tienen que ver con el saber popular, fíjense, yo se los pongo más o menos en una parodia, una especie de parodia. I love you today, little sweetheart, you're the one, I want you to be my girl, I'll never feel more pain, 'cause I love you every day, I love you anyway. Cuando les duele a ellas, nos duele a todos. Nuevo Anaflex Mujer Perlas. La inflamación se va, el dolor también. Reflejado un poco también una forma de adquirir el conocimiento, ¿no? Nosotros adquirimos el conocimiento a nivel popular muchas veces por la publicidad, ¿no? Y para muestra sobra un botón, ¿no? Lo que acabamos de ver. Los famosos días de la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nos beneficiamos todos con un fármaco, ¿sí? Milagroso, que elimine tanto el problema de ella como el nuestro colateralmente. O sea, de esta forma, digamos, en forma de parodia, también nosotros adquirimos el conocimiento en relación al dolor, ¿sí? La publicidad farmacológica hace que muchas veces no solamente nosotros incorporemos esa tendencia de pensamiento, sino nuestros propios pacientes, ¿no? Y muchas veces la resultante, ¿cuál es? La espera de la píldora mágica, la espera del fisioterapeuta mágico, ¿no? En donde el fisioterapeuta, como es el profesional conocedor, tiene que dar soluciones a todos los procesos dolorosos independientemente de mi actitud, independientemente de mi actividad en relación a recuperarme por mis propios medios. Entonces, tengan presente también que como fisioterapeutas, cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor, el saber popular está muy instalado, ¿sí? Tiene un interés bien concreto, en este caso capitalista, y todos tenemos que ser conscientes de esta situación, ¿de acuerdo? Para no darnos la cabeza contra la pared, precisamente. Y, por supuesto, el saber académico. El saber académico es, por supuesto, es el que se nos habilita, bien, el cual de alguna u otra manera buscamos para incorporar, sobre todo, herramientas terapéuticas, ¿no? Una gran tendencia al día de hoy parece ser que si no se habla de algo, en los foros académicos parece ser que si no se habla de algo que tiene que ver con la terapéutica, se pierde el tiempo, ¿sí? Por eso es que yo me empeñé y me ensañé, por decirlo de alguna manera, a tocar un tema un poco distinto, ¿no? Parece ser que si yo de aquí a ustedes no les digo, miren, lo mejor para el dolor de tal es aplicar esta estrategia terapéutica. Parece que no hemos visto nada, parece que no hemos aprendido nada. Bueno, yo me opongo rotundamente a esta posición. Por otro lado, ¿qué es lo que entendemos por el saber académico? ¿Qué es el dolor para el saber académico? Y para profundizar un poco más en la pregunta, ¿cuáles son las bases del saber académico? Todos tenemos presentes de dónde provienen nuestras corrientes de pensamientos que establecen la forma de pensar dentro del contexto académico. Probablemente no, ¿no? Fíjense, este señor es Aristóteles. ¿Saben cómo concebía el dolor Aristóteles en aquel entonces? Mucho tiempo antes del nacimiento de Cristo. Fíjense, el dolor como una forma particular de emoción. Yo les pregunto a ustedes, ¿el dolor es una emoción? ¿Hay una relación entre la emoción y el dolor? Podríamos decir que el dolor, y fíjense la pregunta, ¿no? No es una sensación, sino que es más bien una manifestación emotiva. Suena raro, ¿no? Suena difícil de sostener esa justificación. ¿Bien? Entonces, como este señor no tiene un artículo publicado en Pain del 2017, decimos, lo que ha dicho ha sido en el año 400 a.C., y como hoy la evidencia científica tiene que ser de los últimos años para hacer creíble algo y para poder defenderlo, decimos, no, este señor ya quedó en la historia. Bien, yo les adelanto una conclusión. Yo soy de los que piensan que para poder proyectarnos al futuro hay que regresar al pasado, porque ahí están las bases del conocimiento. Ahí está en esa deconstrucción nosotros sabemos por qué pensamos como pensamos y si en ese pensamiento hay algún tipo de sesgo, ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos sesgadamente hacemos una mala interpretación de la realidad. ¿Okay?
Luego tenemos un poco más adelante también el dolor relacionado con la época dogmática, ¿no?, del pensamiento humano, que es en nuestro ámbito occidental la judeocristiana, ¿no? Entonces, fíjense la simbología del dolor en esta época. El sufrimiento o dolor como una expiación de una transgresión. Es decir, cuando se intentaba explicar el dolor en esta época, se pensaba de que en realidad el dolor provenía de un castigo divino, ¿no? Es decir, a mí me duele algo porque he cometido una falta, ¿sí?, y esa falta tiene que pagarse con un precio. ¿Cuál es el precio? El dolor. Pero por otro lado también la religión establecía de que cuando hay un sacrificio, cuando soportamos el dolor, cuando soportamos, por ejemplo, el autocastigo, también nos acercamos un poco más a la figura, en este caso divina, ¿sí? Y eso también se ve en beneficio de alguna otra manera del bienestar, ¿no? De alguna otra manera pensarlo así. Esta fue una época en la cual la ciencia no explicaba los fenómenos. Sí, la ciencia que hoy entendemos y que consideramos para explicar los fenómenos no estaba presente en ese momento, ¿de acuerdo? Y todo se explicaba de alguna manera bajo ideas dogmáticas. Esto, aunque ustedes no crean, está todavía vigente hoy. Sí, si ustedes ven, sobre todo, pueblos, digamos, núcleos sociales, sobre todo reducidos, en donde la impronta religiosa está muy presente, mucha gente interpreta y actúa en relación al dolor bajo estos basamentos, ¿bien? Y no bajo ideas científicas, ¿no? Luego, un poco más adelante, este señor, Descartes, fíjense, allá por el 1500, 1600, en el Renacimiento, ¿qué es lo que nos dice? Dejémonos de tonterías, ¿sí? Dejémonos de pensar en cuestiones ilusorias, dejémonos de pensar en cuestiones que no pueden ser palpables, visibles, como las ideas dogmáticas, ¿no?, de alguna manera se utilizaban. ¿Y qué ha dicho? Señores, la realidad es que el dolor actúa de alguna manera como un mecanismo corporal. ¿Sí? No vayamos más allá. ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en ideas completamente intangibles. El dolor es un mecanismo corporal. ¿Sí? Esto ha cambiado completamente el eje de cómo se pensaba el dolor y el sufrimiento humano en aquel entonces y nos llevó de alguna u otra manera a establecer las bases de lo que hoy consideramos la metodología científica, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, el padre de la filosofía moderna y el padre del método científico, sin lugar a dudas, ha sido este señor, Descartes. Y esta es la visión mecanicista, ¿no? Algo tan simple como pensar que cuando hay un estímulo doloroso en el cuerpo sensible, ¿sí?, este estímulo se comunica con el cerebro y por eso es que sentimos dolor. Visión netamente mecanicista. Por otra parte, Descartes establece también otro condicionamiento a nuestro pensamiento, incluso actual, que se le llamó dualismo cartesiano. ¿Sí? ¿Qué estableció Descartes? La mente no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo. Son dos cosas completamente separadas. ¿Sí? Por lo tanto, de alguna otra manera, las cuestiones mentales no tienen que ver con el quehacer del cuerpo sensible, es decir, con la sensación dolorosa. ¿Sí? Curiosamente, este dualismo cartesiano, ¿no?, está completamente establecido en nuestra forma de pensar desde la biomedicina, el dolor y la terapéutica, por supuesto, ¿no? Cabe el ejemplo bien nítido. Cuando hay un paciente que acude a un profesional sanitario y cuenta su dolencia, ¿sí?, cuando empieza a condimentar su relato con aspectos emotivos, aspectos sentimentales, si quieren llamarlo así, el profesional inmediatamente le dice, mira, a mí esto no me interesa. O sea, si hay algún problema de base, de aspectos psicológicos, tendrá que consultar con el psicólogo. Y ahí hay una completa divergencia, ¿no? Ahí hay una expresión nítida de que nuestra cosmovisión, en nuestra interpretación, la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro. ¿Es realmente así? ¿Esto realmente funciona de cara a la interpretación clínica y terapéutica? O sea, ¿es como nosotros tenemos que concebir al individuo para poder abordarlo? Me refiero a un dolor crónico, ¿no?, de estos que tienen un gran condimento y una connotaciones psicológicas muy importantes. De todas maneras, ¿cómo llegamos a esto, ¿no? En definitiva, nuestro saber y lo que más nos interesa de todo esto es cómo interpretamos el dolor desde la biomedicina, olvidándonos que la biomedicina trae consigo esta suerte de condicionamientos filosóficos que hace que pensemos la realidad del paciente con determinado patrón establecido, ¿sí? Y nosotros automáticamente operamos en función de esas directrices. Sin duda que la biomedicina, de alguna manera, es el saber biomédico oficial del cuerpo, ¿no?, en nuestras sociedades occidentales. Y el cuerpo entendido como todos los conocemos, una anatomía
¿sí? Que genere una concepción de cuerpo. Esa imagen del individuo, ¿no? Basado en la fisiología y la anatomía, también está admitida por una colectividad. A nadie de nosotros se nos ocurre describirnos a nosotros mismos con otros criterios que no tengan que ver con la anatomía y la fisiología. Nadie puede decir, no, yo soy producto de un espíritu, ¿sí? Porque directamente sería tildado, sería completamente mandado a la hoguera, ¿no? Por decir semejante barbaridad. De alguna u otra manera, al recurrir a estas representaciones, el actor vincula al instante los acontecimientos corporales que lo afectan con los significados que sabe que cuentan con la aprobación del grupo. Esto que acabo de decirle, a nadie se le ocurre salirse de la línea de pensamientos. Tanto fisioterapeutas como dentro del saber popular, a nadie se les ocurre pensar al cuerpo de una manera distinta a como ha sido establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, desde mi cultura y desde mi formación entiendo la mente y el cuerpo como cuestiones completamente separadas, así voy a proceder en el razonamiento clínico y también en la terapéutica. La entidad oficial, que también de alguna u otra manera condiciona nuestra forma de entender el dolor, por supuesto que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. ¿Qué dice que es esta asociación el dolor? ¿Cómo lo define? Bueno, define el dolor como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociado a un daño real o potencial en un tejido o descrito en términos de dicho daño. Fíjense, primer condicionamiento escrito a partir de la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Sensación. ¿Bien? Pero también dice, fíjense lo curioso, o emoción. ¿Sí? ¿Pero alguien hace caso a la emoción? Probablemente no. ¿Por qué nadie hace caso a la emoción? Probablemente por esta impronta del dualismo cartesiano. Como la emoción tiene que ser tratada en otros ámbitos y no en la competencia de quienes tratamos cuerpos doloridos, ¿sí? La emoción queda en un segundo plano. Quiero que vayan recordando la definición tan antigua de Aristóteles en relación a esto. Sin lugar a dudas, el modelo neurobiológico ha sido el campo de investigación, el campo más desarrollado en términos de intentar interpretar desde el punto de vista biomédico, ¿sí? O biológico, por qué nos duele lo que nos duele y cuáles son las características de esa dolencia, ¿sí? Se han hecho una cantidad de estudios a nivel celular, por ejemplo, en donde se intenta de alguna u otra manera determinar cuáles son los procesos que permiten que un estímulo pueda convertirse en doloroso, ¿sí? Y también en esta última parte de la historia de la ciencia encontramos también mucha interpretación a partir de cómo se procesa la información dolorosa por parte del cerebro, ¿sí? De alguna u otra manera, este es el pilar de nuestro entendimiento académico de cómo, acerca del procesamiento del dolor y acerca de cómo nuestros pacientes sufren y los por qué, ¿sí? Esto es perfectamente visible. ¿Quién no puede entender esta situación? Ahora, la pregunta es, y este va a ser el video final que les voy a presentar, ¿realmente sabemos cómo funciona esto? ¿Realmente el hecho de hacer un estudio a nivel celular me puede permitir saber realmente qué es el dolor y cómo funciona? ¿Sí? ¿Realmente hacer un estudio sobre ratones nos permite acercarnos a la realidad vivida del paciente con dolor crónico, con fibromialgia, con dolor regional complejo? ¿Bien? Por otro lado, ¿sabemos tanto del dolor como para poder decir a ciencia cierta y con evidencia científica de alto impacto de que esto sucede a nivel cerebral con fehaciencia? ¿Sí? Todas estas preguntas quizás son las que debiéramos preguntarnos si tenemos en cuenta este tipo de construcción del modelo biomédico que estamos llevando a cabo, ¿no? Fíjense, ¿quién nos ha dicho que en realidad el dolor es una sensación? Este señor. ¿Sí? Jerrington, probablemente conocidos por todos por sus grandes trabajos en la actividad refleja, ¿no? Del sistema nervioso, ha establecido y ha categorizado las diferentes sensaciones corporales, ¿no? Ha caracterizado, clasificado lo que se llama sistemas sensoriales. ¿Y qué ha determinado? De que hay un sistema telereceptivo, vista y oído, propioceptivo, quimioreceptivo, olfato y gusto, interoceptivo, todas las sensaciones que provienen de las vísceras, y exteroceptivo, o sensación táctil, donde, de alguna u otra manera, él ha incluido que la temperatura y el dolor, es decir, la vía termoalgésica, debiera estar dentro de esta clasificación, desde la sistema sensorial exteroceptivo. Aunque, en sus estudios, este señor, ¿saben cómo estudiaban las vías sensoriales? Estimulaba con un electrodo en pacientes con epilepsia
la corteza cerebral y les preguntaba a los pacientes qué sentían. Entonces, si estimulaba una parte de la corteza y el paciente sentía una sensación en la mano, él determinaba de que esa zona del cerebro estaba relacionada con la representación de la mano del paciente, ¿sí? La curiosidad es que esta persona, aunque haya clasificado la temperatura de dolor como una modalidad de sensación, jamás ha encontrado en el mapeo cerebral una zona que se corresponda, en donde el paciente, al ser estimulado, haya remitido dolor. Curioso, ¿no? Es como una clasificación netamente académica y no experiencial. Bueno, fíjense, esto es lo que se ha establecido a partir de los estudios de los neurobiólogos de aquella época, ¿no? Las famosas vías del dolor, la famosa vía espinotalámica, ¿no? En donde hay un estímulo, por ejemplo, doloroso en la mano, hay una vía, ¿sí?, que se pasa al lado contralateral, sube y termina diciendo el paciente, ¿y dónde? Cuando estimulo un dolor aquí, se activan las neuronas que representan la mano, ¿en dónde? En el homúnculo de Penfield, ¿se acuerda? En la corteza somatosensorial. Bien, fíjense, díganme qué diferencia hay en cuanto a esto y a esta imagen. Absolutamente ninguna. O sea, aquí prácticamente ven deconstruida la idea de vía del dolor, ¿sí?, la proposición de Descartes. Es decir, esta es una visión mecanicista del funcionamiento del cerebro. Realmente el modelo apropiado para entender el cerebro es el modelo mecanicista. Esta es otra de las preguntas que debiéramos considerar también. Este es otro señor, fíjense, Penfield, ¿se acuerdan? Homúnculo de Penfield, el que tenemos aquí. Es decir, ese muñequito, ¿sí?, que representa nuestro cuerpo en el cerebro. ¿Sí? Este señor también trabajaba, más o menos contemporáneo a Sherrington, acerca de investigar cómo el cerebro procesaba la información que proviene del cuerpo. ¿Saben qué? Les cuento otra cosa. Este señor tampoco pudo encontrar, de alguna u otra manera, un área del dolor localizada en la corteza cerebral. ¿Será que el área del dolor en el cerebro no está situada en la corteza? Bueno, esto es lo que sabemos prácticamente, o sospechamos en algún momento hoy, ¿no? De que en realidad esta idea de que la vía del dolor, ¿sí?, era la que terminaba o arribaba en la corteza somatosensorial, probablemente no sea del todo real y estemos sesgados por esta información tradicional que se ha efectuado durante, fíjense, fines del 1800, principios del 1900. Fíjense, esto es lo que dicen algunos artículos de actualidad en relación a la posibilidad de que sea el sistema sensorial, el sistema somatosensorial, la vía del dolor. Revisando, ¿no?, la estimulación cortical, ninguna de las áreas corticales somatosensoriales estimuladas, con excepción de un área secundaria y la corteza insular, una corteza que no es posible acceder, digamos, por vía tópica, sino que hay que entrar de alguna u otra manera con un estudio como la resonancia funcional, o hay que directamente abrirse paso por las cortezas, ¿sí?, fueron dolorosas. Es decir, cuando se estimula a un paciente abriéndole la tapa del cráneo con un electrodo, ¿sí?, no hay posibilidades de que en toda esa corteza cerebral se evoque el dolor. Es decir, quiere decir que la corteza cerebral, de alguna u otra manera, no está relacionada directamente con la vía del dolor. El opérculo parietal medial y la ínsula posterior son, por tanto, las únicas áreas, es decir, áreas que están en la profundidad, en otras cortezas que no es fácil acceder, las únicas que pudieran evocar la experiencia del dolor somático, ¿sí? Y todos los que, de alguna u otra manera, evocaron dolor al estimular estas dos áreas, también acompañaron esa experiencia con expresión corporal. Es decir, no es que haya sido un comentario, una ficción, sino que esos pacientes realmente han sentido dolor porque lo han podido evocar desde el punto de vista físico. Bien, hasta aquí tenemos una gran parte de lo que nosotros traemos tradicionalmente acerca del dolor y tenemos dos fallos, ¿sí?, aparentemente por lo que hoy de alguna u otra manera la neurociencia nos está dando a conocer, de que lo que creíamos que iba a misa, ¿sí?, esta vía del dolor probablemente hoy no pueda ser defendida como se ha defendido en tiempos anteriores, y la vía somatosensorial probablemente no sea realmente la que esté transmitiendo la sensación dolorosa. Bien, esto sin lugar a dudas debiera ser de alguna manera una patada al tablero, ¿no?, de todos nuestros conceptos que venimos trayendo de una manera bastante automatizada. La cosa cambió bastante, o sea, este modelo mecanicista, ¿a qué me refiero con un modelo mecanicista? Un receptor, ¿sí?, una vía de conducción, ¿bien?, y una zona de arribo de esa información, y esa vía de conducción como si fuera un cable. Bien, nuestro modelo de entendimiento de vía de información imita prácticamente lo que sería la corriente eléctrica, ¿no? Hay un estímulo, un receptor, una transmisión del impulso a través del cable y una recepción a nivel del cerebro. Bien, esto se concebía desde el punto de vista académico
hasta que aparecieron estos dos señores, que son Melzar y Wall, y han dicho, no solamente eso, no solamente hay una transmisión, sino que en esa transmisión hay una competencia, porque el dolor se puede transmitir también por fibras rápidas y fibras lentas. Sobre todo las fibras rápidas no específicamente transmiten nocicepción, sino que también transmiten mecanorrecepción. Y como son más rápidas, cuando hay un estímulo periférico predominantemente mecanorreceptivo, hay un bloqueo, esto es gate control, de la información dolorosa y por lo tanto puede haber una modulación del dolor. Esta es la base de nuestra interpretación, por ejemplo, en la utilización de la electroterapia, ¿no? ¿Qué hacemos? Utilizamos una corriente eléctrica que afecte las fibras rápidas para neutralizar las aferencias nociceptivas y por lo tanto el paciente se ve beneficiado en cuanto a la modulación del dolor. Es el principal mecanismo, ¿sí?, o el más tradicional mecanismo de modulación del dolor. Hoy se habla mucho de neuromodulación, como si fuera un acto de descubrimiento de los últimos 5 años. Esto es neuromodulación. Esto es lo que hacemos nosotros inconscientemente cuando nos golpeamos. ¿Qué haces cuando te golpeas? Te golpeas el codo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Mirás a tu mamá y a tu papá? No están. ¿Qué haces? Te tenés que apañar solo. Te friccionás. Bien, al friccionarte el codo, utilizás una vía de entrada que es la vía más rápida de aferencia de mecanorreceptiva y por lo tanto bloqueás las aferencias dolorosas. ¿Es un instinto natural o no? ¿Es lo que todos hacemos prácticamente? Claro, si todavía vivimos en el claustro materno o paterno, ahí sí miramos a mamá, aunque tengamos 30 años. Bueno, esto no debería suceder, ¿vale? Eso ya es una anomalía de autogestión de los procesos dolorosos. Luego, ¿no?, redondear un poco cuáles son las... Cuando yo hablo de deconstrucción, estoy tratando de visualizar cuál es el automatismo a la hora de pensar el dolor sobre la base de la información académica que venimos trayendo. Hasta este momento consideramos de que el dolor es una aferencia somatosensorial, vamos a ver de que en realidad no es tan así. También consideramos de que que hay vías que transmiten el dolor, vamos a ver más adelante que tampoco es así, del todo así, que hay una relación estímulo-respuesta, es decir, mayor cantidad de estímulo nociceptivo, mayor respuesta dolorosa, vamos a ver que probablemente tampoco sea estemos tan próximos a la realidad, y que hay un umbral del dolor, ¿no? A mí me duele más o a mí me duele menos. ¿De qué depende? De una condición natural. Yo tengo el umbral de dolor bajo o alto, ¿es del todo así? ¿Todos tenemos genéticamente un umbral establecido? ¿O el umbral se aprende, se modula, se educa? Si ese chico, cada vez que se golpea, mira a su referencia, que es la madre o el padre, ¿cómo creen que va a tener a los 30 años su umbral de dolor? ¿Alto o bajo? Entonces el umbral del dolor no es algo establecido. Sin embargo, en el saber popular, y muchas veces en el saber académico, nos enseñan, nos explican de que hay un umbral establecido en todos nosotros, y que cada uno tenemos uno, ¿sí?, por azar, por herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y fíjense, otra cosa que podemos concluir hasta ahora es que no existe una relación con la mente, es decir, la mente va por otro lado. La mente está hecha para pensar, está hecha para ver, no me habrá llegado un WhatsApp y no lo he contestado, para eso está la mente, no está para cuestiones que tengan que ver con la corporalidad. ¿Esta está del todo así? De alguna otra manera, sean sinceros, ¿cuánto de estas tendencias nosotros las tenemos instaladas al día de hoy? Bien, cuando yo planteé un poco esta charla, que podría ser un coñazo, como probablemente para algunos le esté resultando eso, seguramente, me pregunté, ¿pero es del todo apropiado darles una charla como esta en ese primer y segundo año? ¿Saben qué me de alguna tranquilizó? La pregunta que hizo la compañera esta mañana, ¿no? Cuando preguntó, ¿pero cómo? La punción seca no actúa sobre la placa motora y en realidad me están diciendo de que la punción seca favorece los procesos de dolor por tendinopatías. Si en el tendón no hay uso neuromuscular. Eso es lo que me ha tranquilizado y lo que no he cambiado sobre la marcha la ponencia. Porque ¿qué quiere decir? Que en primer y segundo año, ¿sí?, probablemente nosotros no tengamos los vicios que tenemos, lo que ya hemos pasado a la universidad hace 20 o 30 años, donde todavía aún más estamos automatizando la forma de razonamiento. Ustedes son los más permeables, probablemente, de los que estén en este establecimiento a día de hoy. Pero claro, hay que saber aprovecharlo también, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto siguió adelante, ¿no? Melzar y Wall, los grandes científicos que han cambiado el paradigma de la interpretación del dolor, que han dicho, miren señor, hay otras cosas por descubrir. Ese estímulo que venía de la periferia, ese input, cuando llega al sistema nervioso, a la médula, no entra naturalmente como si nada hubiese pasado. En realidad, el sistema nervioso no es un transmisor, sino que el sistema nervioso procesa la información. No es un elemento pasivo,
no es que está observando qué pasa con las vías periféricas, sino que es un elemento completamente activo, que cuando recibe la información la procesa y la transforma. Eso es neuromodulación. Ya desde aquel entonces, ¿no? Estamos hablando, creo que he puesto la fecha por aquí. Bueno, no he puesto la fecha, pero estamos hablando de la década de 1900, o sea, de pasado, antes del 2000, ¿no? El 1990, más o menos un poquito antes. Estos señores ya están diciendo, a ver, estamos cerrando. Esto no es transmisión de dolor, esto es procesamiento de información. ¿Bien? ¿De dónde parte esto? Bueno, fundamentalmente parte de este descubrimiento, ¿no? Que hay centros a nivel subcortical, bien, que son los famosos liberadores de opioides endógenos, que pueden actuar a nivel del asta posterior, y si hay un estímulo doloroso entrante, un estímulo no doloroso, sino nociceptivo entrante, esta modulación del dolor puede actuar, ¿no? Frenando ese bombardeo periférico y aliviando el dolor. ¿Saben qué? De todo esto habló el doctor Pecos esta mañana. Cuando metemos una aguja y hurgamos, que estamos generando un estrés, estamos disparando enormemente la liberación de opioides endógenos. ¿Sí? Esto no es que lo sabemos desde ahora, esto lo sabemos desde que nuestra humanidad se enfrenta a estímulos dolorosos. Esto lo saben muy bien los que han estado en una guerra, han sido heridos de balas, han sido amputados, y cuando tú le preguntas si te ha dolido mucho, no me ha dolido nada. Me he enterado de que me han cortado la pierna, sí, cuando me he despertado en el hospital, pero ¿cómo? Semejante estímulo, con semejante destrozo tisular, ¿tú no has sentido dolor? No, no me he enterado del dolor, en absoluto. Y probablemente esa gran lesión tisular haya disparado los mecanismos para que ese individuo haya podido sobrevivir de la guerra. Es más, ese estímulo ha sido aprovechado favorablemente para la sobrevida de ese individuo. Entonces, estos mecanismos de modulación endógena del dolor no son mecanismos actuales. Son mecanismos que la biología, de alguna u otra manera, nos facilita contándolos de una determinada manera, pero desde el punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista del conocimiento popular, ya sabemos de que esto existe. ¿Sí? Los dos pilares que hemos considerado al principio de manera importante en la charla. Hasta aquí, ¿qué tenemos entonces? Un cambio, ¿no? Un cambio en la forma que hemos instalado anteriormente. En principio, seguimos con esto de la experiencia somatosensorial, vamos a discutirla luego, pero ¿qué sabemos? Que el dolor no es que el dolor no se transmite, el dolor se procesa. ¿Bien? Y parte de ese procesamiento está relacionado con la modulación endógena. ¿Bien? Y también que existe una ruptura en la relación de estímulo-respuesta. ¿Sí? No hay una correspondencia lineal, no hay un estímulo doloroso. Lo que hay es un estímulo. El procesamiento de la información determina si puede resultar doloroso, ¿sí? O no doloroso. Y a su vez, esa determinación la podemos juzgar en términos de si es positivo sentir dolor o es negativo sentir dolor. Tema para otra charla y otro discurso. Ahora, estos señores también han seguido en su búsqueda de establecer un cambio en el paradigma de determinamiento del dolor y han arribado hace bastante poco a un concepto denominado la neuromatriz del dolor. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Señores, ese procesamiento de información no está dado solamente en la médula. Ese procesamiento de la información está dado también a centros subcorticales y también a nivel cortical. ¿Y saben qué? En donde más se procesa la información dolorosa, precisamente son en la zona de regulación homeostática del cuerpo, es decir, en el tronco encefálico y en una gran área, que seguramente lo han escuchado hablar en estos últimos tiempos, que es el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? ¿De qué se encarga el sistema límbico? ¿De gestar qué? Las emociones. Entonces, esa información periférica, nociceptiva, no solamente se procesa en vías de transmisión del dolor, aquellas que hemos visto establecidas por Jerrington, por Penfield, sino que también esa información que proviene de la periferia, en este caso, está procesada en una zona muy importante, que es el sistema límbico. Es decir, nuestras emociones pueden modular el dolor. ¿No? Hallazgo. Iluminación por parte de la humanidad. Lo sabíamos. ¿Sí? Si ese soldado está emotivamente sobreviviendo, probablemente va a hacer todo para que el dolor no le impida escaparse de la guerra. O sea, la experiencia propia, la experiencia ajena y el saber popular también nos está contando, no solamente el saber académico. Fíjense, claro, tenemos una ayuda importante hoy día, ¿no? Un individuo con estimulación nociceptiva expuesto a un escáner cerebral, ¿qué muestra? Muestra de alguna otra manera que hay zonas en el cerebro
que no solamente tienen que ver con la corteza somatosensorial, sino más bien con el sistema límbico, que se activan en un estímulo nociceptivo. Esto es lo que nos tranquiliza. Esto es lo que desde el punto de vista científico se utiliza para poder contrarrestar una especulación en la interpretación que ya teníamos de alguna manera, veníamos conociendo por el saber popular y por la propia experiencia, ¿sí? Los escáneres cerebrales nos muestran de que la zona relacionada con el sistema límbico, que es donde se gestan las emociones, también se infiltra, se imbrica al procesamiento de información dolorosa. ¿Bien? Más allá de no jugar en este momento la validez de esa imagen por escáner cerebral. Fíjense, este es el constructo. Tenemos un nivel homeostático, un nivel afectivo motivacional, discriminativo y sensorial discriminativo y nivel cognitivo evaluativo. Todo esto se pone en juego en el procesamiento de la información nociceptiva. Todo, absolutamente todo. Muy distinto estamos parados ahora en pensar de que la información nociceptiva se procesa solamente a este nivel, a nivel de corteza somatosensorial primaria. Sí, fíjense, todo el cerebro en su conjunto se pone en juego para procesar la información dolorosa. Mucho tiene que ver el sistema límbico, mucho tiene que ver la región hemiostática y un nivel importante de interpretación que es la parte anterior del cerebro, lo que se denomina cerebro anterior, que es el área cognitivo-evaluativa. Esta es la que de alguna manera utiliza ese niño cuando se tropieza y se cae para ver lo peligro del estímulo. ¿Bien? Esta área se activa cuando el niño está en el piso, gira, ve a la madre del padre y evalúa el peligro del estímulo nociceptivo a partir de la expresión gestual que realiza el tutor en ese caso. Desde esta manera, desde este lugar, empieza a construir lo que se llama experiencia del dolor, que es, como todos ustedes saben, única, irrepetible y completamente subjetiva. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos hasta ahora entonces? Que hay vías de procesamiento del dolor y no hay vías de transmisión del dolor. De que las emociones y las cogniciones participan del procesamiento y que el cerebro no es un espectador de la información nociceptiva, ¿sí? Y que el dolor desencadena una respuesta de estrés e inmunológica. Aquí viene otro gran ámbito. Nosotros creemos que el dolor es una experiencia sensorial y que el sistema inmune va por ahí perdido sin interesarse y que el estrés no tiene nada que ver. Y cuando vemos pacientes realmente cuando tienen factores predisponentes, donde presentan alto nivel de estrés y cuando presentan una distorsión en la respuesta inmunológica, probablemente son los pacientes que más perciben el dolor. Por lo tanto, el dolor no es una cuestión de sistema sensorial, sino que es una cuestión sistémica, ¿sí? Todos los recursos disponibles de nuestro organismo participan en el procesamiento de la información dolorosa y, por supuesto, en la progresión de este proceso. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿cuánto llevamos, Javier? ¿Vamos bien? 20 minutos. Fíjense, quisiera doblegar la apuesta, ¿no? Hace muy poco, un señor llamado Craig, ¿sí?, revisa toda esta información que acabo de comentarles, utiliza todos los recursos académicos que acabamos de discutir y dice, señores, a ver, hemos visto por fisiología, por anatomía, de que en realidad esa vía del dolor tan famosa y tan enquistada un poco en nuestro razonamiento, vistas desde el punto de vista neurocientífico, parece ser que no es tan real al día de hoy con las herramientas tecnológicas que hoy tenemos para poder evaluarlo. Y establece de que en realidad hay una gran vía, ¿sí?, que es la llamada vía interoceptiva, ¿sí?, que no separa si la información viene de la víscera o viene del soma, ¿no?, que mete toda la información por un mismo canal de información y construye lo que llamamos la vía interoceptiva. Esa vía interoceptiva tiene relevo también en la zona homeostática y llega a dos grandes regiones, ¿sí?, que no son la corteza cerebral, sino que es la corteza cerebral somatosensorial, sino que es una corteza llamada corteza insular, ¿sí?, que está muy metida entre los lóbulos temporal y parietal, que hay que abrir camino para poder encontrarla y que también hace otro relevo a nivel de otra parte de la corteza prefrontal, que es la corteza cingulada anterior. Bien, estas dos zonas parece ser que se activan de una manera repetitiva e irremediable en cualquier tipo de procesamiento de información dolorosa y que la respuesta homeostática, la respuesta adaptativa a ese dolor depende de la actividad y la gestión por parte de estas dos estructuras. Y fíjense, este autor se atreve a decir, en realidad la información dolorosa, bien, o lo que ahora podríamos llamar interocepción, no es una sensación, sino que en realidad es una emoción homeostática. Es decir, el cerebro es capaz de detectar, ¿sí?, el estado y la condición fisiológica de los tejidos. ¿Sí? No solamente cuando un tejido está
contaminado por químicos algógenos o cuando hay un estímulo mecánico nocivo, nosotros percibimos dolor, sino que también cuando hay un determinado desajuste homeostático, inmunológico, endocrinológico, también vamos por vía interoceptiva a sentir una aferencia que podemos llamarle sensación o emoción, ¿sí? Esto se ve mucho en los pacientes, sobre todo en la progresión y en el inicio de los cuadros, ¿no? El paciente le pregunta, ¿cuándo te ha empezado a doler? Hace un mes. Vale. Y dice, ¿pero has hecho algo mecánicamente anómalo? Es decir, ¿has levantado una caja? ¿Has estado mucho tiempo sentado? No, el paciente poco a poco les va relatando de que justo el origen del dolor nace a lo mejor con un fallecimiento de un familiar, ¿sí? Entonces uno se pone ahí a pensar, pero en realidad el dolor ¿es producto de una estimulación sensorial o el dolor es producto de una emoción? Y si es de ambas, y si ambas interactúan, y si en realidad el cerebro de alguna u otra manera recibe ambas informaciones a la vez y las conecta, simplemente se los dejo picando, ¿sí? No es el momento de desmenuzar esta información, pero convengamos de que hay información al día de hoy de que hablan de que el dolor probablemente sea más bien una información emotiva, ¿sí? Y no de tipo sensorial. Bien, esto también lo ha planteado ya un célebre, ¿no? en este mundo que es el conocimiento del cerebro, que es William James, en donde pronunciaba una frase muy conocida por todos que es: no lloro porque tengo pena, sino que tengo pena porque lloro. En realidad, la emoción o el dolor proviene de una ideación cerebral o la emoción y el dolor proviene de una aferencia corporal. Bien, y acá es un poco el huevo y la gallina. Tengan muy presente esta frase porque seguramente cambiará paradigmas. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Las vías de procesamiento de información homeostática, insisto en esta palabra, procesamiento y no transmisión, está relacionado a nivel sistémico, o sea, la información dolorosa no va por una vía en particular, nada es lineal en el cuerpo, todo es sistémico, todo se imbrica, ¿de acuerdo? Esto es clave. Yo les pongo un ejemplo. ¿Ustedes creen que los pacientes que tienen dolor provienen en general con mayor frecuencia por un problema patomecánico? ¿O no creen que ese dolor en el pie pueda tener que ver un trasfondo químico? ¿Sí? Hay gente que se dedica al dolor y lo único que hace es cambiar la alimentación del paciente o mejorar los hábitos alimenticios o decirle al paciente que mejore su conducta. Si el paciente duerme 3 horas por noche, le dice, no, mira, duerme 8. ¿Sí? Porque para que tú sientas a tu cuerpo de una manera confortable, necesitas descansar. O sea, nosotros los fisios tenemos la tendencia también a pensar que el dolor se relaciona con estímulo mecánico y no con estímulo bioquímico. Sin embargo, esto también es una naturalización distorsionada de lo que probablemente tengamos en la realidad de los pacientes. El dolor como una forma de emoción. ¿Quién aparece? La figura de Aristóteles, ¿no? Empezamos hablando de esto. 400 años antes de Cristo, ya alguien decía lo que de alguna u otra manera los punteros en neurociencia del día de hoy están empezando a defender. ¿Sí? Que el dolor puede ser una forma de emoción, ¿sí? Y no una sensación somatosensorial. Fíjense, claro, la aferencia, ¿no? Si les quedó dando vuelta la idea de la aferencia es importante para que el dolor sea percibido. ¿Necesitamos una aferencia? No, dice Ramachandran. Cuando tenemos un paciente con dolor de miembro fantasma, no necesitamos un segmento corporal para sentir dolor, sino porque el paciente tiene dolor en el miembro superior izquierdo que fue amputado, ¿no? Entonces, se vuelve a caer otro de los pilares de nuestro razonamiento. Ya el dolor, las vías del dolor, al no tener una aferencia entrante, ¿sí? No se pueden explicar de esa manera. La visión mecanicista de transmisión del dolor, ¿sí? Ya no se pueden explicar porque hay fenómenos dolorosos que coexisten aun si la extremidad no está presente. Esto claramente lo muestra el fenómeno de dolor de miembro fantasma, ¿no? Entonces, no es necesaria una aferencia para sentir dolor, ¿sí? El cerebro no necesita de una información periférica. La aferencia incluso puede ser multisensorial. ¿Por qué multisensorial? Porque ese individuo, incluso con la presencia de dolor de miembro fantasma, si engaña a su cerebro a través del sistema visual, haciéndole creer de que en realidad posee la extremidad, porque la extremidad contralateral se refleja en el espejo, esos individuos parecen de alguna u otra manera acomodar un poco, ¿no? Ese conflicto, llámese de identidad propia, o sea, de su cuerpo, que probablemente esté jugando un papel clave en la evocación de su dolor de miembro fantasma. Es decir, el sistema visual, yo les pregunto, ¿tiene que ver con las vías del dolor?
Usted me va a decir, no, el sistema visual es una cosa, se encarga de ver, profundidad, visión focal, visión periférica, pero no tiene nada que ver con el dolor. ¿Cómo que no? Tiene acceso completo al fenómeno de percepción corporal. ¿Sí? Para muestra está este famoso legado que nos ha dejado clínicamente el señor Ramachandran, y también hay otras experiencias, por ejemplo de Mosley hoy día, que nos dicen que el sistema visual participa mucho en la homeostasia, y como participa en la homeostasia, participa de las aferencias homeostáticas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es necesaria una aferencia, ¿sí? Y en caso de que, pero también cabe resaltar que en el caso de que exista una aferencia, la aferencia puede ser multisensorial. No necesariamente tiene que provenir de nociceptores o de mecanoceptores. La observación, la visión, puede precisamente formar parte de una aferencia nociceptiva y evocar dolor, o no, o reprimirlo. Bien, fíjense, vamos a este lugar, ¿no? Es decir, no tengo información periférica, sin embargo, mi cerebro es capaz de crear un dolor. ¿Cómo es esto? Exactamente. Hay un señor llamado, que no lo sé pronunciar del todo, pero es Helmholtz, que es, no sé de qué proveniencia, porque no me he detenido a buscarlo, pero que habla de que el cerebro de alguna otra manera utiliza un modo de actuación que se le llama inferencia bayesiana. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro construye una probabilidad. ¿Sí? No, esa idea de que el cerebro, cuando nosotros nacemos, está vacío y se va llenando de cosas, de alguna manera, hoy a nivel de neurociencia se ha revisado mucho y se está cuestionando fuertemente. En realidad, parece ser que el dolor muchas veces está relacionado con que el paciente, ante una experiencia previa, una experiencia propia, bien, se anticipa a lo que vendrá. Si maneja una probabilidad de lo que vendrá. Y el simple hecho de manejar esta probabilidad y anticiparse al fenómeno puede formar parte incluso eso de evocar el dolor. Les cuento un caso muy claro que se ve mucho en fenómenos de kinesiofobia, que por ejemplo en pacientes que levantan una caja, que tienen una experiencia negativa con el dolor, ¿no? Pacientes que tienen lumbalgia por levantar una caja. ¿Bien? Cuando el paciente va en su proceso de recuperación, al paciente no le hace falta levantar la caja para evocar el dolor. El simple hecho de que su cerebro anticipe la posibilidad, la potencialidad de ese gesto, puede generar al paciente un dolor. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro y la construcción fenomenológica del dolor no depende de una aferencia, nuevamente, sino que depende mucho también de una especulación por parte del cerebro de algo que potencialmente se puede llevar a cabo, como por ejemplo levantar una caja. Precisamente, gran parte del abordaje de los pacientes que presentan patrones de kinesiofobia se utiliza este modelo para reeducar al paciente acerca de sus expectativas y del manejo de probabilidades de que ante un movimiento perciba dolor. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que existe una información, una predisposición, una probabilidad que esté siendo el fenómeno en sí mismo que provoca y evoca la dolencia del paciente, ¿de acuerdo? Las emociones participan en el procesamiento y la generación del dolor, muy lejos de las primeras cosas que manejábamos. Ya la emotividad del paciente está implícita en la intensidad del dolor que pueda percibir, ¿sí? y en la imposibilidad de poder llevar a cabo una recuperación precisa, ¿sí? incluso relacionada con la recuperación del movimiento. Fíjense, yo les muestro un poco como broche de todo esto para que ustedes puedan ver en un ejemplo que lo pueden incluso consultar en YouTube. Aquí sí que prestan todos atención, ¿no? Cómo cambian los paradigmas de información y cómo captan la atención hacia determinadas cosas. Fíjense. Okay, that's weird. Fíjense, esta es la ilusión de la mano de goma. Esta es una mano de goma, esta es la mano real del individuo. ¿Sí? Y esto simula o reemplazaría la mano real. Se hace un estímulo paralelo en donde de alguna manera la observación del individuo hace creer que esta es la mano real. ¿Lo ven? Es decir, a través de una simulación se engaña al cerebro a tal punto de que cuando hay un estímulo potencialmente doloroso, el paciente lo siente como un riesgo. Entonces, ¿qué hace? Actúa con un patrón de evitación. Bien, esto es real, ¿eh? Estos individuos no están preparados para esta acción. Do I trust you? No. Oh, no, stop. No, dude, what the? No! Oh, Jesus! Are you okay? Dude, what? Take a breath, and let me know again when that's feeling like your hand. Okay, it's starting to feel like it's my hand. Stay there. Stay there. What are you doing? Ah! Oh, Jesus! It's okay? Yeah.
Bien, esta es la forma ejemplificadora de todo esto que de alguna manera se ha desarrollado desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Y esto es un clásico hoy día, ¿no? Hace tiempo que están circulando estas ideas, pero bueno, como resultan graciosas y lo gracioso se consume más que lo que puede ser un poco formal, se ve claramente cómo las personas reaccionan, ¿no? ¿Ustedes tienen duda de que ese individuo incorpora la mano de goma como propia? No, de esto es capaz seguramente el cerebro de hacer, y me parece que esto de alguna otra manera cierra un poco esto de la probabilidad que maneja el cerebro acerca de ciertos fenómenos, ¿no? Anticipa lo que cree que se corresponde con la realidad, aunque claramente la realidad no es la que estos individuos estaban experimentando. Simplemente evocar, por último, para también condicionar toda esta información que hemos vertido, a un célebre, ¿sí?, español que se llama, bueno, ya se lo voy a dar a conocer en esta entrevista, en esta pequeña entrevista, para que analicemos otras cosas. Yo diría que el conocimiento que tenemos del cerebro es un 4, un 3 o un 4. Yo me daría por contento si consiguiésemos entender qué es un pensamiento. El cerebro humano es la parte más desconocida del cuerpo. No se conoce cómo funciona y es el gran desafío de la medicina y de la biología, de la ciencia. BRAIN es un proyecto lanzado por la Casa Blanca. The BRAIN Initiative will change that by giving scientists the tools they need to get a dynamic picture of the brain in action and better understand how we think and how we learn and how we remember. El objetivo es desarrollar técnicas nuevas para poder mapear la actividad de circuitos neuronales enteros en animales y en humanos, y también desarrollar técnicas para poder alterar la actividad de circuitos neuronales y de esa manera poder corregir los defectos que tienen que ocurrir en las enfermedades mentales o en las enfermedades neurológicas. El presidente Obama y la Casa Blanca se han dado cuenta de la importancia que tiene entender el cerebro para la humanidad, y ellos quieren dejar su firma en la historia, siendo la administración, igual que el presidente Kennedy, fueron quienes pusieron nombre en la luna, pues estos quieren ser los que solucionaron el cerebro. La razón por la cual no conocemos más el cerebro, yo pienso que es fundamentalmente de tecnología. No tenemos las herramientas para ver cómo disparan los circuitos neuronales en su totalidad. Solo hemos podido ver cómo disparan neuronas individuales de una manera muy quizá primitiva, ¿no? Tenemos que captar la actividad entera de un circuito neuronal para poder entender qué es lo que ocurre. Imagínate que el cerebro fuese una pantalla de televisión y cada neurona sería un píxel y los píxeles se encienden y se apagan. Lo que queremos es desarrollar técnicas para poder ver la pantalla entera, para que alguien pueda ver qué película le están echando. Bien, esta es la realidad, ¿no? Porque muchas veces asumimos con contundencia cierta información científica, pero en realidad lo que sabemos del cerebro es siquiera el 40%. Bien, antes de cerrar un poco la charla, les quiero hacer también una confesión que he pensado antes de construir esta ponencia. Cuando yo cursaba primero y segundo año en la universidad en Argentina y tenía materias como metodología de investigación o historia de las ciencias, por supuesto que la sensación es la misma que probablemente hayan tenido ustedes cuando han visto el título, ¿no? De construcción. O sea, ¿para qué me sirve esto? Yo quiero tratar a un paciente, yo quiero mejorar a un paciente. ¿Qué me interesa a mí hablar de filosofía o mirar para atrás? Con los avances tecnológicos creemos muchas veces que no vamos a solucionar todo, y eso muchas veces es lo que compramos, ¿sí? Yo quiero realmente confesarles de que hoy, después de 20, 25 años, no me acuerdo cuántos, de tener esa impresión cuando me daban en esa asignatura, he tenido que volver precisamente a esa información para poder tratar mejor a mis pacientes. Ojalá a ustedes les pase lo mismo de aquí a 20 años. Gracias.